Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a continuar con este curso, bueno, a continuar de manera virtual con este curso de análisis estructural 1. En las clases anteriores, que han sido clases presenciales, lo que hemos hecho es hacer análisis por cargas gravitacionales y empezamos a desarrollar análisis por carga sísmica. Lo que hicimos fue hacer un análisis estático equivalente, estudiamos algunos conceptos de ductilidad, de espectros de diseño, algunos conceptos relacionados con el reglamento de la construcción de nuestro país y desarrollamos el método estático equivalente basado en la suposición o asunción de que una estructura se va a comportar principalmente en su primer modo natural o modo de vibración. Y luego lo que hacemos es, bueno, calcular, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que aproximar un periodo, ya sea si hacemos un análisis dinámico o calculamos el periodo, pero si hacemos un análisis estático equivalente, obviamente no tenemos el periodo dinámico. Entonces, porque si lo tuviésemos, de una sola vez lo que haríamos sería un análisis dinámico, tiene todo el sentido del mundo. Si ya conozco el periodo dinámico es porque ya hice un análisis dinámico. Entonces, ¿para qué continuar con un análisis estático? No tiene sentido. Entonces, de alguna manera calculamos un periodo aproximado y es necesario. Luego hay razones discutibles de que no debería ser así porque dicen que las ecuaciones que utilizamos no son aptas a nuestro país y es cierto, de cierta manera es verdad, pero es un tema bastante debatible, ¿verdad? En el que no voy a entrar en este curso. La verdad, pero luego algún video adicional en tal vez el curso de sismo, cuando me toque darlo, lo voy a explicar un poco más a fondo. La idea principal es que de alguna manera tenemos que calcular un periodo aproximado. Una vez tenemos ese periodo aproximado, podemos distribuir la fuerza en cada uno de los niveles de la estructura. Y lo hicimos con una estructura de 5 niveles. ¿Ok? Eh, Ahora, lo que hicimos fue, básicamente en la clase anterior lo que hicimos era que teníamos una estructura de 5 niveles y colocamos la carga en cada uno de los niveles, la carga correspondiente. La distribución era lineal y también tomamos en cuenta un exponente K que no viene en la ecuación del reglamento, sin embargo utilizamos la distribución que aparece en el AC7, ya sea versión 10 o 16, no ha cambiado para nada, al menos en esa parte. Y es básicamente igual a lo que aparece en nuestro reglamento, con la diferencia que tiene un exponente K. Ese exponente lo que hacía era tomar en cuenta la participación de modos superiores cuando ya tenemos una estructura de cierta altura, que tiene todo el sentido del mundo pensar que el modo 2 y 3 van a participar sustancialmente en una estructura de 5 niveles, por ejemplo, y las estructuras que hemos estado tratando son de 5 niveles, porque de 2 niveles es más fácil, obviamente, de 3 niveles es más fácil. Les pongo algo complicado, no soy el tipo de persona que pone algo, eh, digamos, sencillo en clase y luego en el proyecto o de curso o en el examen les voy a poner algo más complicado, no, va a ser lo contrario. El proyecto va a ser igual de difícil que lo que he hecho acá. Tal vez tengan que pensar un poco algunas cosas, pero nada del otro mundo. Pero bueno, regresando o yendo directo al grano. Ahora que sabemos cuál es la fuerza actuando en cada nivel, recuerden que vamos a hacer un análisis en la dirección X y un análisis en la dirección Y, porque el periodo no va a ser lo mismo para la dirección X y para la dirección Y, depende de las dimensiones de la estructura, depende en esas dimensiones, depende del sistema sismo resistente que pueda tener. Es muy posible que tenga un edificio, por ejemplo, a base de marcos a momento en una dirección y a base de muros de corte en la otra, o a base de marcos a momento de acero en una dirección y en la otra dirección a base de marcos arriostrados, por ejemplo, concéntricamente, o sea, es un ejemplo. Es perfectamente viable, es algo común y se ve. Entonces, obviamente el periodo va a cambiar para cada dirección. Pero la idea es que ahora conocemos cuál es la carga en cada nivel. Hemos hecho el análisis en las dos direcciones. Y lo que nos toca hacer ahora es distribuir cómo esas fuerzas van a ir al sistema sismo resistente. Y la idea es que voy a hacer un análisis a través de un diafragma rígido. No sé, como les dije en la clase, si voy a cubrir diafragmas flexibles, voy a verlo. Es más sencillo, la verdad no es complicado. Es bastante más sencillo diafragmas flexibles, pero bueno, eso veremos adelante si cubro diafragmas flexibles. Pero ya vamos a entrar a lo que es un diafragma, ¿verdad? Me estoy adelantando un poco.
Y de hecho esto ya lo había explicado, entonces estoy regresando un poco para que tenga sentido lo que voy a empezar a subir a partir de ahora. Entonces vamos a distribuir la fuerza, como les digo, utilizando una teoría de diafragma rígido. Lo vamos a distribuir a cada uno de los elementos sismoresistentes, entendiendo que los elementos sismoresistentes y según los códigos, ya sea ACI 318, la última versión o cualquier versión según recuerdo, bueno, la verdad que no las he examinado todas, pero hasta donde tengo memoria de las que he examinado, pues hasta eso tiene sentido pensarlo. De que, y además de ACI 318 también hay ISC, de que la fuerza sísmica va a ser tomada al 100% por el sistema sismo resistente. Eso es importante de tomar en cuenta. Entonces, vamos a colocar la fuerza sísmica y la vamos a distribuir en el sistema sismo resistente. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Bueno, entonces todo esto que está acá ya se lo expliqué, ¿verdad? O sea, esto no es nada que no les haya explicado todo esto. De hecho, entré en bastante detalle ahorita con respecto a lo que está en esta diapositiva. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok, ¿qué es exactamente un diafragma rígido? Un diafragma rígido se puede comprender como una membrana infinitamente rígida en su propio plano. Es como que tengamos un muro de corte horizontal, pero que esté lateralmente conectado con todos los elementos sismoresistentes y no sismoresistentes, no sísmicos, ¿verdad? Lo que va a suceder es que cuando el diafragma se mueva, como el diafragma se supone y se entiende infinitamente rígido en su plano, todos los elementos sismoresistentes se van a mover junto con él y los elementos no sismoresistentes se van a mover junto con él. De manera tal que la separación original que existía entre distintos elementos va a ser la misma luego de que el diafragma se ha desplazado. Y la teoría es que el diafragma se va a mover de dos maneras. Se va a mover en traslación directa, ¿verdad? Y en torsión. Torsión como un cuerpo rígido. Aquí podemos ver una visualización de lo que es el diafragma. Entonces, el diafragma se refiere a la losa, digamos. Si estamos hablando de un edificio de concreto, por ejemplo, sería la losa de concreto. Ahora, si hablamos de un edificio de acero, sería básicamente la parte del concreto que está por encima de la lámina troquelada, porque vamos a tener generalmente una lámina troquelada. Entonces, por encima del troquel hay como alrededor de 3 o 2 pulgadas, 2, 3 pulgadas de concreto. Entonces, eso, ¿verdad? Eso va a ser, digamos, pues depende, ¿verdad? Pueden ser 2 pulgadas, puede ser 3 pulgadas, puede ser menos, pero realmente depende de la estructura. Entonces, esa parte nada más es la que vamos a considerar como diafragma en un edificio de acero. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Ustedes saben que en un edificio de acero tenemos, por ejemplo, una lámina troquelada, que es algo así. Ok, entonces, lo que estoy diciendo que es el diafragma en un edificio de acero es todo aquello que tiene un espesor constante. Entonces, en este caso va a ser el concreto que esté por encima del troquel. O sea que el concreto que queda dentro del troquel no es considerado como parte del diafragma. Ahora, se debería entender que entonces el diafragma por excelencia debe ser aquel que maximice, digamos, el espesor de losa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en este caso, por ejemplo, tengo concreto acá, pero no lo puedo tomar como parte del diafragma. Entonces, realmente lo estoy desperdiciando como parte del diafragma. En mi entender, el mejor diafragma que podríamos tener, por ejemplo, es una losa plana. En una losa plana, todo el concreto es diafragma en la losa. Entonces, y generalmente pues son losas de cierto espesor que es considerable y entonces se puede tomar que todo ese espesor es parte del diafragma, volviendo al punto de lo que es el diafragma. Entonces tenemos esta losa ya sea de concreto o de lámina, como ustedes lo quieran ver, o sea, concreto, solo concreto, lámina troquelada rellena con concreto. Y tenemos el sistema sismo resistente unido a él, tenemos alguna columna unida al diafragma, obviamente esta columna es una columna gravitacional de concreto, estamos considerando esto un muro de corte de concreto y estas particiones livianas. Ok. Lo que va a suceder es que durante un evento sísmico, este diafragma se tiene que mover y podría moverse así, digamos, o sea, las losas no se van. Es un sistema de 3 grados de libertad, en este caso ya les expliqué que es un sistema de 1, 2 y 3 grados de libertad. O sea que los desplazamientos son independientes de esto, esto y esto. Entonces, se puede mover perfectamente como está acá. Es perfectamente viable pensarlo. Ahora, este muro de corte va a tener dos deformaciones principales, una deformación de corte y una deformación de flexión.
Ahora, esta columna principalmente se va a deformar en flexión. Y estas particiones simplemente lo que van a hacer es, simplemente van a fallar, básicamente. O sea, se van a mover, no van a hacer nada, no tienen ninguna rigidez. La idea es que lo que sea que se mueva el sistema sismo resistente, se va a mover esta columna. Es importante entender lo siguiente. La columna es la que es responsable de cargar al edificio gravitacionalmente, no el muro de corte. Entonces, si el muro de corte durante el evento o al final del evento sísmico ya quedase inservible, cumplió su función realmente. O sea, ahora existe una nueva teoría que podemos hablar de ella, que es diseño por desempeño, en el que quiero que el sistema sismo resistente, el edificio en general, tenga cierto nivel de daño, tal que luego pueda ser reutilizable, etcétera, etcétera. Pero no es la idea de cómo se hacían las cosas antes, y la verdad que tampoco creo que es algo que sea muy aplicable acá, pero bueno, es un tema discutible, ¿no? Que no pienso entrar tampoco en este curso. Pero como volviendo al punto, el punto es de que lo que sea que el sistema sismo resistente se mueva, todo esto se va a tener que mover, porque el diafragma es rígido y la idea es de que todo esto está atado al diafragma. O sea, entiéndase, que el desplazamiento que tengo acá, este desplazamiento es igual al desplazamiento de la columna, es igual al desplazamiento de la partición liviana, o sea, todo lo que está atado al diafragma se va a desplazar igual. Esa es la idea de un diafragma rígido. Es importante que entiendan que el sistema sismo resistente es quien tiene que tomar el 100% de la fuerza sísmica. Eso lo especifican los códigos. Entonces, es un gran error, por ejemplo, en un modelo de computadora poner el sistema sismo resistente y las columnas dejarlas de manera tal que tomen carga sísmica. Lo que generalmente se puede hacer en un modelo de computadora, una manera viable de hacerlo. Por ejemplo, si sé que esta es una columna gravitacional, voy a poner un apoyo articulado acá y una articulación acá. De igual manera articular acá y articular acá. Y articular en cada uno de los niveles esta columna. ¿Para qué? Para que pueda, para liberarla de momento, obviamente. Al liberarla de momento voy a evitar que tome carga sísmica. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Otra manera es, a veces podemos hacer un modelo en el que tengamos el sistema sismo resistente en un solo modelo y el sistema que va a cargar al edificio gravitacionalmente en otro modelo. Pero bueno, volviendo al punto de lo que estaba diciendo, creo que me estoy perdiendo un poco en eso, es de que si esto falla, si este muro llega a fallar luego del evento, al final queda inservible, pero el edificio no colapsó, hizo su función, no podemos quejarnos de él realmente. Porque ¿cuál es la idea? De que él tome el 100% de la carga sísmica, o sea que si solo fuese el muro, por ejemplo, obviamente que en un edificio real tengo varios muros, no solo uno. Entonces ellos toman la carga sísmica. La idea es que quien debe sobrevivir el evento es la columna, porque si hay una falla de la columna, obviamente eso significa un colapso del edificio. Las columnas son las que van a cargar al edificio gravitacionalmente. Entiéndase que si es un edificio a base de columnas, obviamente si tengo un edificio en el que tengo muros de mampostería, por ejemplo, para cargar gravitacionalmente, eso es otro asunto. Pero supongamos que son las columnas que van a cargar gravitacionalmente. Entonces, en ese caso, son ellas quienes deben sobrevivir el evento sísmico sin colapsar. No pueden colapsar, porque el colapso de la columna significa el colapso de la estructura. Ahora, cuando nosotros hacemos los análisis, generalmente no enviamos carga axial a los elementos sismo resistentes. Porque, como les digo, podría ser de que durante el evento sísmico estos fallen, terminen por fallar al final del evento, el edificio queda en pie todavía, el sistema sismo resistente ya no va a funcionar más en ese caso. No sé qué debemos hacer con el edificio realmente. Si decimos que ya quedó inservible, si se puede de alguna manera restaurar, pero ya ese es otro asunto. La idea es que las columnas gravitacionales no fallen bajo ninguna circunstancia. No pueden fallar, o sea, son los elementos que ustedes deben de proteger. Ahora, la manera en la que, por ejemplo, el código hace y dice que estas columnas pueden... Porque, a ver, es bastante... La pregunta es válida si es la siguiente. O sea, si estas columnas se van a mover igual que el sistema sismo resistente, supongamos que este fuese un sistema a base de marcos a momento, y estos son los marcos a momento, y estas son columnas gravitacionales. Lo que sea que se desplacen los marcos, se van a desplazar las columnas. ¿Cómo van a ser las columnas para desplazarse igual que el marco, que tiene gran ductilidad, sin colapsar? Bueno,
Pues entonces la idea es que la columna, según el código ACI, si estamos hablando de concreto, tengan la misma ductilidad, o sea que tengan el mismo detallado, tengan un detallado sísmico, un detallado sismo resistente, aunque no van a tomar carga sísmica, ¿ok? O sea que, a lo que se refiere esto, que la combinación de carga para la columna va a ser simplemente 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva. Pero el detallado va a ser igual que el detallado de los marcos sismo resistentes, de las columnas de los marcos sismo resistentes, o prácticamente similar. ¿Para qué? Para que puedan experimentar el mismo desplazamiento que los marcos sin colapsar. Y eso haríamos aquí con estas columnas, le daríamos un detallado, digamos, sísmico, aunque no van a tomar carga sísmica. La ventaja, como les digo, es que la van a poder diseñar para unos puntos de la carga muerta y unos puntos de la carga viva nada más. Solo el sistema sismo resistente es el que van a diseñar para carga sísmica, para combinaciones que involucren carga sísmica. Ok, pero ahora creo que ya entendimos lo que es el diafragma y lo que son, obviamente ya hemos discutido lo que son los elementos sismo resistentes y los elementos gravitacionales, todo eso ya lo hemos visto. Y que espero que esto lo que haga es poner todo eso junto y que pueda ser, digamos, un conocimiento ya conciso y sólido de todo puesto en un solo paquete. Creo que se puede entender mejor de esta manera. Entonces ya sabemos que es un diafragma, entonces podemos avanzar. Bueno, entonces esto ya se lo había mencionado, que nuestro análisis sísmico lo que vamos a hacer es asumir que solo los elementos sísmicos resistirán las cargas laterales. La rigidez de los elementos sismo resistentes será mucho mayor que la de cualquier otro elemento no sismo resistente. Esto es bastante obvio. Entre más rígido es un elemento, más carga será necesaria para desplazarlo. Esto también ya lo hemos discutido. La rigidez es como un magneto, atrae carga. Entre más rígido es algo, más carga va a traer, más carga va a jalar hacia él. Es importante reconocer que cada elemento conectado al diafragma deberá ser capaz de experimentar el mismo movimiento lateral del sistema sismo resistente. Eso ya se lo expliqué. Aquellos elementos diseñados para soportar, perdón, al edificio verticalmente deberán experimentar esta deformación sin colapsar. Eso es lo importante, eso es lo que les acabo de explicar ahora. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, de las columnas. Las columnas son los elementos súper importantes en este caso, porque son los que la van a cargar gravitacionalmente. Falla de las columnas es el colapso de la estructura. Ok, entonces, las fuerzas inerciales, en este caso el cortante de piso, va a ser distribuido a los elementos sismo resistentes a través de traslación y rotación del diafragma. Y lo vamos a distribuir en función de la rigidez de estos elementos. Entonces, la idea entonces es que para poder distribuir la fuerza sísmica tenemos que saber qué tan rígidos son los elementos sismo resistentes. Y realmente lo que nos interesa es la rigidez relativa, qué tan rígidos son los elementos sismo o es un elemento sismo resistente relativo a otro, digamos. Eso es lo importante, saber cuál es la rigidez relativa entre ellos. Porque en base o en función de esa rigidez relativa, lo que voy a hacer es distribuir carga sísmica a cada uno de los elementos sismo resistentes. Ok, esta es una manera como no la vamos a hacer realmente, pero espero que al menos sean expuestos a ella pues, y sepan que existe y la bastante se hacía así. La manera más viable de determinar la rigidez de estos elementos sin hacer un modelo tridimensional sería la siguiente. Lo que haría, por ejemplo, sería poner todos los elementos sismo resistentes, digamos, los marcos. En este caso, el sistema sismo resistente era a base de marcos a momento y marcos arriostrados, que luego se convertían en marcos a momento. Y lo que haríamos sería colocarlos todos en un solo modelo de computadora en 2 dimensiones. Y los vamos a conectar todos con brazos rígidos. Estos brazos rígidos van a estar liberados de momento. ¿Ok? Estos brazos rígidos lo que pasa es que tienen infinita rigidez. Entonces cuando empuje esto, pues lo que va a hacer es simplemente ayudar a que se empuje todo lo que está acá. Cada uno de los elementos sismo resistentes. Entonces, lo que haríamos sería, por ejemplo, colocar 1000 toneladas utilizando el porcentaje de distribución vertical previamente calculado. Recuerda que hicimos un análisis estático equivalente y nosotros sabemos cuál es el porcentaje de carga que va a ir a cada uno de los niveles en base, ¿verdad?, al análisis estático equivalente. Y ese era un factor CB, recuerden, CBX. Sí, CBX y habíamos dicho I. Y eso lo que hacía era haciendo que este porcentaje va a ir a este nivel, este porcentaje va a ir a este nivel y este porcentaje va a ir a este nivel. Entonces podemos tomar 1000 toneladas
y en base a este porcentaje distribuirlo en cada uno de los niveles. En este caso lo distribuyo de esta manera. Si ponen toda esta carga junta, si se supone que lo hice bien, deberían de sumar a 1000 o cerca de 1000, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo todo el sistema sismo resistente en ambas direcciones, no es en una sola dirección, o sea, este es el sistema entero sismo resistente en la dirección norte-sur y este es el sistema sismo resistente en la dirección este-oeste. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo tuviese una estructura, para que sea bastante sencillo la voy a considerar rectangular, me va a salir también aquí rectángulo, pero bueno, supongamos que esto quedó bien. Entonces voy a tener un sistema sismo resistente en la dirección norte-sur, sería esta por ejemplo. Este podría ser parte del sistema sismo resistente y este tal vez otro marco, parte del sistema sismo resistente. Y adicionalmente a eso vamos a tener un sistema sismo resistente en la dirección este-oeste, o sea que aquí podría tener otro marco sismo resistente, tal vez dos juntos, ya. Y acá podría tener, no sé, otro marco sismo resistente. Eso es un ejemplo, obviamente no es exactamente lo que tengo en el modelo que tengo acá. Pero bueno, la idea es que todo ello lo voy a poner todo en fila, conectado con brazos rígidos, como les digo. En este caso puse primero lo del sistema norte-sur, lo de la dirección norte-sur, el sistema sismo resistente de esa dirección, y al final puse el de la dirección este-oeste. Y como les digo, aplico una carga, un set de fuerza, 1000 toneladas, con la distribución calculada del método estático equivalente que hice. Bueno, entonces ahora que tengo eso, ¿cómo calculo la rigidez? Esto es importante. La suma de todos los cortantes en los elementos verticales de un marco o muro en un nivel, dividido por el cortante total de todos los marcos o muros en ese mismo nivel, representará la rigidez relativa de ese marco o muro en dicho nivel. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, vamos a este nivel, a nivel de techo. Quiero saber cuál es la rigidez relativa de este marco relativo a todos los otros marcos, o sea, qué tan rígido es este marco relativo al resto. Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, hago el modelo, coloco el set de fuerza y le doy correr al análisis, run, ok. Entonces lo que voy a hacer es luego visualizar cuál es el cortante que tengo acá. Entonces, obviamente, si me voy a mi modelo de computadora, me va a decir, bueno, acá tenés una fuerza cortante en esta columna y acá en esta también tenés una fuerza cortante. Ok. Entonces, este sería el cortante que está asociado a este marco. Ahora, obviamente que como todo está junto, me va a decir, bueno, acá también tenés una fuerza cortante. Acá tenés una fuerza cortante. Acá hay un cortante. En cada columna va a haber un cortante. Acá hay un cortante. Acá. 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 Y acá. Ok, entonces quiero saber, digamos, este sería el marco, llamémosle 1. Este sería el 2, pero no lo voy a tomar en cuenta porque no llega hasta arriba. Este sería el 3. Este sería el 4 y este sería el 5. Entonces, ¿cómo sé qué tan rígido es este relativo a los otros en este nivel? Bueno, entonces lo que haría sería, dice, la suma de todos los cortantes en los elementos verticales de un marco o muro en un nivel dividido por el cortante de todos los marcos o muros en ese nivel representará la rigidez relativa de ese marco o muro en dicho nivel. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si llamo a este el cortante 1, a este el cortante 2, por ende este el cortante 3, este el 4, este sería el cortante 5, este el 6, 7, 8, 9 y el cortante 10. Entonces, ¿cuál sería la rigidez relativa del marco 1 relativo al resto? Entonces, digamos, este sería, lo voy a escribir por acá, tal vez puedo, K1. La rigidez del marco de 1 relativo a los demás. En este caso lo podría hacer como la sumatoria, ¿verdad? De B1, cortante 1 más el cortante 2. Eso sería el cortante de este marco nada más. Ahora, eso lo voy a dividir entre ¿qué?
entre la sumatoria de los cortantes desde I igual 1 hasta 10. O sea, voy a sumar todos estos cortantes que están acá. Voy a hacer esta relación que está acá y voy a obtener cuál es la rigidez relativa de este marco relativo a todos los otros. Y luego hago eso para el nivel que viene, y luego para el que viene, y luego para el que viene, y así sucesivamente. Obviamente que una vez que he hecho esto en un programa de computadora es muy sencillo calcular, ¿verdad?, todo lo que sigue. O sea, ya tendría los cortantes dados por el programa para todos los otros niveles. Y podría hacer esto semi-manualmente. Ahora los programas de computadora más modernos, o sea, tridimensionales y todo, o sea, RISA, SAP, ETAP, Visual Analysis, el que ustedes quieran, o sea, como 100 programas hoy en día, pueden darle la rigidez de un nivel directamente. También pueden obtener eso, pero digamos, esta sería la manera a la vieja escuela de hacerlo, ¿verdad? Sería la manera old school de hacer esto, pero bueno, al menos es importante que lo sepan. Y lo vamos a utilizar más adelante porque vamos a calcular el periodo con una ecuación que nos va a requerir que hagamos esto, pues. Entonces, bueno, continuemos. Ya sabemos cómo calcular en cada uno de los niveles el cortante de esta manera, pero hay una manera más sencilla. Si tenemos un edificio que es bastante regular en la distribución, esto es importante, bastante regular en la distribución de su rigidez con conectividad en todos los niveles. Definiremos la rigidez de un elemento como la fuerza requerida para desplazarle un valor unitario en el nivel que se aplicará esa fuerza, con el nivel de aplicación de la fuerza. Será necesario determinar la rigidez de cada elemento sismo resistente en cada nivel para estimar adecuadamente la distribución de la fuerza sísmica sobre esos elementos. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Veamos. Por ejemplo, si quiero conocer cuál es la rigidez de un muro de corte, podría hacerlo esto sin necesidad de utilizar un programa de computadora. De hecho, hay una ecuación para esto y se la voy a mostrar. Un muro de corte tiene dos deformaciones principales, como les expliqué. Tiene una deformación en corte y una deformación en flexión. La deformación en corte, en verdad, de resistencia de materiales o mecánica de materiales, recuerdan que debería ser 1.2 de la fuerza multiplicado por la altura entre el área multiplicado por G y G el módulo de corte. Como es un muro de corte de concreto, según A6318, el módulo de corte es aproximadamente el 40% del módulo de elasticidad. Eso nos va a permitir escribir la ecuación de esta manera que está acá. Dividiendo 1.2 entre 0.4 vamos a obtener este 3 que está aquí. Luego FH entre A por E. A el área de corte, E es el módulo de elasticidad. Ahora, adicionalmente a esta componente de corte tiene una componente de flexión, que es esta que está acá. La componente de flexión, ya la han visto antes, la fuerza por la altura al cubo entre 3 e I. Y las dos puestas juntas son el desplazamiento. O sea, este es el desplazamiento o la deformación debido a corte, esta es la deformación debido a flexión y las tengo que sumar para obtener cuál es el desplazamiento o deformación total. Ahora, la rigidez es la fuerza dividido entre el desplazamiento, porque piénsenlo, si tomo, por ejemplo, una fuerza de 10 toneladas y se desplaza, por ejemplo, 1 centímetro, pues la rigidez, pues es 10 entre 1, o sea que por cada centímetro requiero 10 toneladas. Entonces, ya sabemos que la rigidez es la fuerza entre el desplazamiento. Y también lo pueden recordar de la ley de Hooke. Recuerden que la ley de Hooke dice lo siguiente, establece esto, que la fuerza es proporcional al desplazamiento, es proporcional a través de este coeficiente que está acá, y este coeficiente es un coeficiente de rigidez. De aquí pueden despejar entonces que la rigidez es la fuerza entre el desplazamiento. Recuerden esto es de física básica, física 1. Ok, entonces ya tenemos el desplazamiento de un muro de corte. Una componente, esta que está acá, la componente de corte, y la otra es la componente de flexión. Entonces me va a quedar 1 entre 3h, eso dividido entre el área por el módulo de elasticidad más h al cubo entre 3 por el módulo de elasticidad por el momento, y es el momento de inercia. ¿Y qué pasó con la fuerza? Bueno,
Recuerden que aquí arriba tenía una fuerza, que es esta fuerza que está acá en el numerador, y en el denominador ambos tienen factor común, fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo tomé como factor común de los dos, y como aquí arriba tenía fuerza también, lo que pasó es que se terminaron cancelando y me queda la ecuación, como esta ecuación que está acá. Y esta es la ecuación para calcular la rigidez relativa de un muro de corte. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de marcos, es un poco más complicado. Aquí generalmente la formación va a ser de formación en flexión. Ahora, como les digo, es un poco complicado hacer esto. Hay fórmulas aproximadas. De hecho, hay una fórmula de Wilbur que pueden encontrar donde pueden hacer una aproximación para calcular cuál es la rigidez de estos tipos de marcos, pero no es tan precisa. Pueden hacer la comparación y se van a dar cuenta que está ahí, no está ahí. Digamos, la manera más precisa de hacerlo sería modelarlo en un programa de computadora, en un programa de marco. Nada del otro mundo, no requieren ningún programa avanzado, un programa de computadora de marco. Ahí lo modelan y lo que hacen es colocar una carga en el nivel que quieren saber cuál es la rigidez. Porque, a ver, piénsenlo, la rigidez va a cambiar dependiendo en qué nivel estén. Igual va a pasar con el muro. La rigidez en este nivel es distinta a la rigidez en este nivel. Pasa igual con el marco, porque entre más alto están, es más fácil desplazarlo, o sea, es menos rígido entre más alto está. Entre más bajo está, es más rígido. Entonces, si yo quiero saber la rigidez del marco en un nivel, lo que hago es colocar una fuerza en ese nivel y medir cuánto es el desplazamiento y hacer la relación fuerza entre desplazamiento para obtener cuánto es la rigidez del marco en ese nivel. Luego, en mi programa de computadora, lo que hago, por ejemplo, si quisiera saber la rigidez en este nivel, es remover esta carga de acá. Ahora ya no me interesa este desplazamiento. Entonces coloco la carga aquí y mido este desplazamiento. Y hago la relación de esa fuerza que coloqué entre ese desplazamiento y esa sería la rigidez en ese nivel. Ahora, esta fuerza es una fuerza arbitraria, puede ser lo que ustedes quieran. Generalmente se toma un número cerrado, puede ser 10 toneladas, no sé, 20, 30, lo que a ustedes se les ocurra, 45.40 si quisieran. Da igual, solo hacen la relación fuerza entre desplazamiento y obtienen cuál es la rigidez de ese marco en ese nivel. Luego, en la siguiente clase, lo que voy a hacer, o en el siguiente video que suba, que es como una extensión de esta clase, voy a modelar en una computadora un marco para que vean cómo puedo calcular la rigidez. De manera similar lo podrían hacer con un marco arriostrado. Y esto es bastante representativo de lo que realmente pasaría. Generalmente los marcos arriostrados, o no generalmente, normalmente, son mucho más rígidos que los marcos a momento como este que está acá. Pero bueno, ese ya es un tema de diseño y lo van a ver más adelante cuando vean diseño de estructura de acero, por ejemplo. Ahora ya sé cuáles son las rigideces de todos los elementos sismo resistentes, ya las determiné. Entonces, como les dije, lo que voy a hacer es analizar el diafragma en dos condiciones. Una es traslación directa y la otra es rotación de un cuerpo rígido, que sería la segunda condición. O sea, en traslación y en torsión. En esas dos condiciones lo voy a revisar el diafragma. Y haciendo eso voy a poder distribuir la fuerza en cada uno de los elementos sismo resistentes. En ambos casos, el cortante de piso resultante de la fuerza inercial que experimenta el diafragma será aplicado sobre el centro de gravedad del mismo, o sea, centro de gravedad o centro de masa. Bueno, esto es interesante. El centro de gravedad en este caso se debe considerar como el punto donde se debe aplicar la fuerza lateral para que la estructura actúe únicamente en traslación. Esto da pie a un nuevo concepto llamado centro de corte. Bueno, esto es interesante y me va a tomar un tiempo discutirlo, pero lo voy a discutir. El centro de gravedad y el centro de corte tienen el mismo significado, como cuando para estimar el primero tomamos en consideración los niveles superiores al nivel en análisis. Estas son las ecuaciones para estimar el centro de corte y lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, una estructura simétrica, digamos, en todos los niveles, por ejemplo, este es el nivel de techo de la losa, es idéntica a la que viene abajo, puede ser la que sigue. Entonces la que sigue tiene las mismas dimensiones. No importa que sea
espesor distinto, porque eso no va a cambiar dónde coloco el centro de masa o centro de gravedad, aunque el espesor cambie, pero si las dimensiones son las mismas, no pasa nada. Luego aquí supongamos que viene, bueno, dejémoslo ahí, con dos niveles para que sea sencillo. Entonces, en este caso, el centro de gravedad en esta losa va a estar va a ser igual que calcular el centro de gravedad en esta que está acá. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Por qué? Que el centro de gravedad es el punto sobre el cual debo colocar la fuerza para que lo único que pase con la losa o con la estructura en ese caso sea trasladarse y no rotar. Entonces, ten claro que, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer aquí arriba. Por ejemplo, si ustedes vienen y tienen una estructura, o tienen, no piensen en una estructura, piensen en lo que sea, en algo rectangular, y colocan una fuerza en el mero centro de gravedad, lo que va a pasar es que esto simplemente se va a desplazar. Ok. Si en cambio, sobre esto mismo, hacen lo siguiente, que aplicar la fuerza, si este es el centro de gravedad, pero yo la aplico acá, esto no va a trasladarse nada más, lo que va a ser rotar, esto va a rotar. Entonces, eso es el centro de gravedad, es donde tengo que colocar la fuerza para que lo que suceda sea simplemente traslación y no rotación, ¿ok? Ahora, en un edificio simétrico como este, es igual calcular, simplemente lo que voy a hacer es calcular el centro de gravedad aquí y el centro de gravedad aquí, y ese es el centro de gravedad para cada nivel. Pero, ¿qué pasa cuando cambian los niveles? Veamos. En ese caso, lo que va a pasar es que lo que tengo que calcular es el centro de corte. No es lo mismo que el centro de gravedad de cada nivel por separado. El centro de corte se va a hacer para la estructura en general. Va a haber un centro de corte para el nivel de techo y un centro de corte para el otro nivel. Pero eso va a suceder cuando la estructura vaya cambiando en geometría. Voy a adelantarme bastante para que vean un ejemplo de lo que me refiero. Tengo esto de mis notas que están acá, ok. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, lo que tengo acá es una estructura que es algo así, la voy a bosquejar. Ok, entonces en este caso pueden ver de que en el nivel superior la losa es más corta que en el nivel que viene. Entonces, bueno, calcular el centro de gravedad en la losa de este nivel de techo es lo mismo que calcular el centro de corte. El centro de gravedad y el centro de corte son lo mismo, simplemente el centro geométrico, el centroide. Pero si ya quiero calcular el centro de gravedad de la que viene, no es venir y buscar el centro geométrico de esta, no, porque en este caso, tengo que calcular el centro de corte, porque ¿qué es lo que quiero? Vean, lo que va pasando es que contando lo que está, el nivel que está arriba, yo tengo que buscar el punto en el cual, si yo empujo esta losa con todo esto que está arriba, el edificio simplemente actúa en traslación y no rotación. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, eso lo hago recalculando un punto y ese punto va a ser el centro de corte. ¿Cómo es el análisis? Y esto es las dos ecuaciones que vieron se resumen a esto. Supongamos que la losa de techo mide 100 pies y voy a hacer un análisis en la dirección Y, entonces me interesa esta dimensión X que está acá. Entonces en esta dimensión mide 100 pies. Entonces obviamente el centro de gravedad, centroide o centro de masa y centro de corte aquí, que es lo mismo, están a 50 pies. Ahora, como yo quiero calcular el centro de corte, voy a definir primero el centro geométrico, centro de masa de esto. En este nivel que está acá, está a los 100 pies. Y supongan que del análisis, ¿verdad? Del análisis estático equivalente, o ya sea modal espectral que haya hecho, que es un análisis dinámico, obtuve que en este nivel tengo una fuerza no cortante. Recuerden que la fuerza es una cosa, el cortante es otra cosa. El cortante resulta de ir sumando la fuerza. Entonces aquí tenía una fuerza de 100 y acá una fuerza de 200 en este nivel. Entonces lo que hago es colocar la fuerza de 100 en su centro geométrico, la fuerza de 200 que le corresponde a este nivel en su centro geométrico. Entonces lo que me interesa es calcular a dónde tengo que colocar la fuerza de corte. La fuerza de corte la tengo que colocar en el centro de corte.
¿Cómo obtengo cuál es el centro de corte? Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es tomar 100, multiplicarlo por estos 50, que es la distancia a partir de la cual estoy midiendo. En ambos casos estoy midiendo a partir de acá, tengo que medir a partir del mismo punto siempre. Luego tengo que sumarle la fuerza de 200 multiplicada por la distancia de 100 y dividir entre la suma de las dos fuerzas, la sumatoria de las fuerzas, que son 300 kg. Si hago esto, voy a obtener 83.33 pies. En este caso estaba trabajando en pie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a colocar una fuerza, o el cortante, perdón, porque recuerden que el cortante es la suma de las fuerzas, de 300 kg para este nivel a 83.33 pies de acá. ¿Qué es este punto 83.33 pies? Es el centro de corte. Es el punto en el cual yo puedo colocar la fuerza. Supongamos por acá estaría más o menos. Coloco el cortante. Y lo que va a suceder es que esto, el edificio entero simplemente se va a trasladar y no va a rotar. Ok. Si yo colocara el cortante en el centroide del nivel, en el centro geométrico del nivel, que es a 100, el edificio va a rotar porque no estoy tomando en cuenta que arriba tengo un nivel. La idea es que tengo que tomar en cuenta que arriba tengo un nivel que es diferente de este. Ahora, en el caso básico, que era el que ya les mencioné anteriormente, vamos a regresar. Que todos los niveles sean iguales, no tengo que hacer eso, porque el centro de gravedad y el centro de corte son exactamente lo mismo. Pero bueno, estas dos ecuaciones que están acá es lo que es la ecuación que acaban de ver. Para calcular el centro de corte en la dirección X, que fue lo que hicimos fue la sumatoria de la fuerza por la posición, ¿verdad?, en la que está esa fuerza, para cada uno de los niveles, desde el nivel más alto hasta el nivel que estoy analizando, entre el cortante, ¿verdad?, del nivel que estoy analizando. J es el nivel que estoy analizando. Okay. Y luego, eso fue exactamente lo que hice en la ecuación que en el diapositiva que les acabo de mostrar. Utilicé esta ecuación. Y si lo quiero saber en la dirección Y, es exactamente lo mismo, solo que lo que tengo que utilizar ahora es la distancia Y. La fuerza I, ¿verdad? Distancia y luego dividirlo entre la suma de los cortantes. Perdón, entre la suma de las fuerzas, que es el cortante. Y estas son las sumas de las fuerzas. Fuerza por distancia por cada uno de los niveles hasta llegar al nivel de análisis. O sea, es exactamente lo que dice acá. Exactamente esto. Si se fijan, aquí tenía dos niveles. Entonces hice esto, fuerza multiplicada por esta distancia, más esta fuerza multiplicada por esta distancia, y luego dividí entre la suma de las fuerzas, que es el cortante. Y eso me dio cuál es la posición del centro de corte en la dirección X. Y luego, si quisiera saberlo en la dirección Y, pues lo haría con respecto a Y. Colocaría la fuerza que tengo en la dirección Y, mediría con respecto ya sea a este lado o a este lado, siempre y cuando sea consistente, y haría la misma sumatoria y obtendría cuál sería el centro de corte en la dirección Y. Bueno, acá pueden ver una pequeña explicación de qué es cada uno de estos datos que están acá, pero ya se lo expliqué que es cada una de estas variables, digamos. Pueden verlo acá. Ya creo que ya quedaron claros, ¿no? Entonces no necesito explicar esto que está acá. Es lo mismo que ya les expliqué, se lo expliqué a más detalle. Bueno, entonces ya calculé el centro de corte o centro de masa, centro de corte si fuese necesario. Ahora me toca calcular el centro de rigidez. ¿Cómo puedo calcular el centro de rigidez? Bueno, como hayamos discutido durante un evento sísmico, los elementos sismoresistentes van a tratar de mantener al diafragma en su lugar mientras éste trata de desplazarse. Cada uno genera una reacción en sentido opuesto a la traslación del diafragma. Cada uno de los sistemas sismoresistentes, cada uno de los elementos sismoresistentes, parte del sistema sismoresistente. La resultante de estas reacciones actuaría sobre el centro de rigidez del nivel de análisis. ¿Cómo calculamos las coordenadas del centro de rigidez? Bueno, las coordenadas del centro de rigidez se calcula con esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá. Pero en general, ¿qué es lo que trato de decir? Bueno, lo que trato de decir es lo siguiente. Supongamos que tengo una estructura. Ok, entonces, por ejemplo, puedo tener aquí, no sé, un muro de corte. Acá puedo tener otro muro de corte. Solo voy a hacer los que están en la dirección, a lo largo de la dirección Y
para poder explicar esto. Obviamente tengo que tener un sistema sismo resistente a lo largo de la dirección X también. Pero supongamos que son solo estos 3 muros de corte, ¿ok? Una estructura bastante pequeña. Entonces, la fuerza en este caso, supongamos que la distribución de pisos es regular, o sea, los pisos se van repitiendo idéntico abajo. Entonces, no tengo que calcular. El centro de masa va quedando en el mismo lugar en todos los pisos. Entonces, la fuerza va a ser colocada en el centro de masa, esa es la idea, es donde voy a colocar el cortante. Entonces, aquí voy a colocar el cortante. Ok. Ahora, aquí donde lo voy a colocar. Obviamente, cada uno de estos muros va a tomar parte de esta fuerza cortante. Va a ser distribuido en cada uno de ellos en función de su rigidez. Ya sabemos cómo calcular su rigidez. Eso los expliqué. Entonces, cada uno de ellos va a tomar parte de esa fuerza. O sea, que va a haber una reacción por parte de este muro. Por parte de este muro también va a haber una reacción. Y por parte de este muro también va a haber una reacción. Creo que todos sabemos este concepto de estática, y es que si tengo esta fuerza, tengo esta fuerza y tengo esta fuerza, puedo calcular una resultante de todas ellas, ¿sí o no? Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces supongamos que la resultante esté como por acá. Ahora, ese punto, aquí va a ser la fuerza resultante, aquí va a actuar la fuerza resultante, digamos, esta sería la fuerza resultante. Entonces esta es la acción, la fuerza de corte que estoy aplicando sobre el diafragma, y esta es la reacción. Ahora, este punto donde actúa esta fuerza resultante, esta reacción, este es el centro de rigidez. Ese es el centro de rigidez. Ok. ¿Y cómo calculo el centro de rigidez? Bueno, lo que hago es hacer una sumatoria de las rigideces. Si por ejemplo quiero saber el centro de rigidez en la dirección X, entonces hago una sumatoria de las rigideces de todos los elementos alineados en la dirección Y por la distancia perpendicular hacia ellos, o sea, por la distancia X, entre la sumatoria de todos los elementos alineados en la dirección Y. Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que voy a tomar un punto, voy a determinar como el punto 0,0. En este caso, es normal que tomar la esquina inferior izquierda, es lo más común, como el punto, como el origen, 0,0. Y a partir de acá voy a medir. Entonces, digamos, supongamos que tiene una rigidez, como son relativas, va a ser relativa uno a otro. Entonces, supongamos que tiene una rigidez relativa de 1, por ejemplo. Este de acá tiene una rigidez relativa de 1,5, o sea, es 50% más rígido que este. Y este tiene una rigidez relativa de 2, o sea, con respecto a este, 2 veces más rígido. Al final voy a trabajar con rigideces relativas, de la manera en la que trabajaría. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar distancia y multiplicar por rigideces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Sería medir la distancia X entre este muro y este. Punto 0,0. Entre este muro y este punto 0,0, pero aquí la distancia es 0. Y también la distancia X entre este muro y este punto 0,0. Si quiero saber cuál es el centro de rigidez en X, sería esta distancia. No sé, llamémosle esta distancia, esta de acá, que es 0, llamémosle X1, este llamémosle X2 y este X3. Y esta sería la rigidez de este, ¿verdad? Que es 1, este de 1,5 y este 2. Entonces, ¿qué es lo que haría? Hacer la sumatoria. Por ejemplo, la rigidez de este que es 1 por la distancia X. Recuerden que X es a partir de acá, entonces esta distancia sería 1 por 0. Luego 1,5 por esta distancia X2. Luego tendría la rigidez de este que serían 2 por esta distancia X3. Y luego divido entre la sumatoria de las rigideces, o sea, entre la sumatoria de 1, 1,5 y 2. En este caso, esta sumatoria es 4,5. Entonces dividiría entre 4,5. Así podría obtener cuál es el centro de rigidez en la dirección X. Proceso similar voy a hacer para la dirección Y. En el ejemplo les va a quedar más claro. Ok, entonces aquí abajo lo que tengo es una pequeña explicación de todo esto que les expliqué aquí a mucho más detalle. Creo que pueden leer la diapositiva y quedar, pues, más o menos claro, pero creo que con esto quedaron más claros lo que harían si solo leen lo que está acá. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer
es calcular o determinar cuáles son las fuerzas debido a la traslación directa. Entonces, las fuerzas directas serán calculadas asumiendo que el diafragma está restringido contra rotación. Entonces lo que voy a decir, bueno, aquí tengo el centro de rigidez, aquí tengo el centro de gravedad. Como les digo, la fuerza, o sea, el cortante es aplicado en el centro de gravedad, la fuerza resultante es aplicada en el centro de rigidez, pero en este caso no me interesa el centro de rigidez, solo el centro de gravedad, porque voy a considerar que esto lo que va a hacer es simplemente trasladarse, solo se va a trasladar, ¿ok? Entonces, realmente, bueno, aquí lo que tengo es una distribución de cómo el diafragma realmente experimenta la fuerza. Lo que pasa es que el diafragma experimenta la fuerza como una fuerza distribuida sobre todo este diafragma, pero lo que hacemos es tomar una resultante y colocarla en el centro de gravedad. Eso sería el cortante, ¿no? O sea, realmente lo que sucede es que el cortante se distribuye en todo este diafragma, como el diafragma se supone que tiene la misma distribución de masa, el mismo espesor me refiero, entonces lo que puedo hacer es tomar toda esta fuerza que está acá como una fuerza uniformemente distribuida y colapsarla en una fuerza que va a actuar en el centro de gravedad, sería la resultante. Y el centro de rigidez no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la resultante de la resistencia, ¿no? De los elementos sismo resistentes, de todas estas fuerzas que están acá. Esa resultante va a actuar en el centro de rigidez. Por ahora solo me interesa el centro de gravedad y el cortante que voy a aplicar en él. Entonces, cuando hago este análisis, lo único que va a pasar es que solo se va a permitir traslación en ambas direcciones ortogonales, o sea, en la dirección X, perdón, en la dirección Y si hago un análisis en la dirección Y, y en la dirección X si hago un análisis en la dirección X. Las fuerzas directas se distribuirán a los elementos sismoresistentes basados únicamente en sus rigideces relativas, como ya les había explicado. O sea, basado en las rigideces, voy a determinar cuánta fuerza va a ir acá y cuánta fuerza va a ir acá. Ahora tengo que calcular las fuerzas rotacionales, porque estén claros que entre la resultante, o sea, entre la fuerza esta que está acá, en este caso es el cortante de piso, le puse F, y esta otra fuerza que está acá, que es la fuerza resultante, no sé por qué aquí dice resultante realmente, o sea, esta es la resultante, esta es la reacción, esta es la acción y esta es la reacción. Entonces, entre ellos, si hay una excentricidad, entonces obviamente va a haber un momento. Ese momento lo voy a llamar el momento torsor. Entonces, lo que va a suceder es que el edificio va a rotar. ¿Por qué? Porque tengo un par de fuerzas que son iguales a una distancia E, una excentricidad. Entonces, tengo un par a una distancia. Recuerden que eso genera momento. La fuerza multiplicado por esa distancia. Las fuerzas rotacionales serán calculadas restringiendo el diafragma contra la traslación, esta vez, y solo dejándolo rotar. Entonces lo que estoy diciendo es que ahora no voy a permitir que haga esto, y solo me va a interesar que rote. La rotación va a ocurrir alrededor del centro de rigidez. Ok, lo que estoy diciendo es que este momento torsor que está acá va a ocurrir alrededor del centro de rigidez. O sea que este es el momento torsor, que es igual a la fuerza multiplicado por la excentricidad. Se generará un momento torsor que será igual a la fuerza resultante en el diafragma multiplicado por la excentricidad entre el centro de gravedad y el centro de rigidez, como ya se lo expliqué. La fuerza resultante en el diafragma actuará sobre el centro de gravedad, pero esta será resistida a través del centro de rigidez. Eso ya se lo expliqué también. Ok, entonces lo que va a suceder es que cuando sucede este momento torsor, entonces va a suceder alrededor del centro de rigidez, como les digo, y lo que va a pasar es que va a tratar de hacer rotar este edificio o esta planta. Entonces, cada uno de los elementos sismoresistentes va a tratar de resistir esto. En el caso del análisis traslacional directo, que era la primera parte, solo los elementos alineados en la dirección de análisis resistían. Esto es interesante porque, a ver, muchos hacen el error de hacer un análisis de computadora y dejar activada la rigidez de estos muros y estos muros. Por ejemplo, si este es un muro y este es un muro, dejan activadas estas rigideces. Pero según los códigos, solo los elementos alineados en la dirección de análisis son los que van a tomar el 100% de este cortante que estoy aplicando acá. Significa que este tiene que tener cero rigidez y cero rigidez. O sea que solo voy a considerar que los elementos tienen rigidez en su plano. Entonces lo que tengo que hacer aquí es colocar elementos que tengan rigidez igual a 0, o sea, fuera del plano. Puedo colocar un plate, por ejemplo, pero el plate lo que pasa es que tiene rigidez. Si hago un modelo de ETAPS o SAP, por ejemplo, puedo colocar un elemento plate, pero tiene rigidez fuera del plano. Entonces lo que podría hacer es
igualar esa rigidez a cero para que solo los elementos sismorresistentes alineados en la dirección de análisis sean los que resistan esa fuerza. Ahora, para este análisis torsional, este análisis rotacional, todos los elementos van a resistir, porque cuando esto trate de rotar, obviamente todos van a tratar de resistir esta rotación para colocar esto en su lugar para evitar que rote. Realmente va a rotar un poco, la rotación va a ser bastante pequeña, pero el trabajo de los elementos sismorresistentes va a ser tratar de evitar esa rotación. Ahora, si yo quiero saber cuánta fuerza toma, porque ahora este momento torsor va a ser distribuido en todos los elementos sismorresistentes, porque la suma de todo esto tiene que ser igual al momento torsor. Entonces, cada uno de estos elementos sismorresistentes, muros o marcos, van a tratar de resistirlo. Lo que me interesa ahora saber es cuánto va a ir a cada uno de ellos. Puedo utilizar esta ecuación que está acá. O sea que la fuerza rotacional que va a ir a cada uno de ellos es igual al momento torsor multiplicado por la rigidez de ese elemento por la distancia de ese elemento al centro de rigidez, o sea, la distancia perpendicular. ¿A qué me refiero? Si estoy hablando de esto, me refiero a la distancia entre el centroide de él y el centro de rigidez. O sea, esta distancia perpendicular. Esto es de I. De este. Ya todos pensar cuál es de I de este, entonces de I de este es vertical y de I de este es vertical. Ahora, voy a dividir entre la sumatoria de las rigideces y de las distancias al cuadrado de todos los elementos sismorresistentes de ese nivel. Estén claros que este análisis es por nivel, por cada uno de los niveles lo tengo que hacer. Ok, ahora el reglamento nacional de la construcción que utilizamos nosotros, el RNC 07, establece una ecuación para calcular una torsión accidental. Me parece un poco exagerada, la verdad, porque realmente no está cuantificando cuánto es el nivel de rotación del diafragma, cuánto es el nivel real de irregularidad que tenemos en la estructura. No lo está cuantificando para decir, bueno, muevan el centro de masa a esto, sino que simplemente da un número, ya con ese número nos vamos de viaje y luego también hacen un ajuste en el espectro de diseño, espectro de respuesta para tomar en cuenta la torsión. La verdad que no es la mejor manera de proceder, en mi opinión, porque ya he trabajado desde las dos maneras y creo que esta manera es bastante más racional. Entonces, vamos a utilizar la manera de la C7. Esto nos aparece en la sección 12.8.4.2. Establece que el momento torsor aplicado al diafragma debe incluir el momento torsor inherente, o sea, me refiero al que ya existe por naturaleza, que es este que está acá, porque hay una diferencia entre el centro de gravedad y centro de rigidez, y obviamente existe un momento torsor inherente, perdón, una excentricidad inherente, que ya la estamos tomando en cuenta, más un momento torsor accidental, o sea, vamos a tomar en cuenta una excentricidad accidental, que resulta de mover el centro de masa 5% de la dimensión de la estructura perpendicular a la dirección de análisis. Este cambio accidental en el centro de masa deberá ser aplicado en la dirección que produzca los mayores efectos o los efectos más desfavorables. Por lo tanto, con el objetivo de capturar las fuerzas más desfavorables, podría ser necesario mover el centro de masa en las direcciones positivas y negativas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Voy a regresar un poco acá para que queden claros. Lo que el código se refiere es lo siguiente. Que inicialmente yo calculo el centro de gravedad, pero no hay certeza de que exactamente está ahí. Que recuerden que estoy en base a una losa perfecta, estoy suponiendo que el espesor es perfecto. Realmente eso no sucede. Realmente la losa no es perfecta. Puede variar un poco el espesor. Nadie la deja de exactamente. Si digo que la losa es de 15 centímetros o 20 centímetros, va a tener exactamente 20 centímetros en todo. No, ¿verdad? Las cosas no funcionan así en la vida real. Entonces no hay certeza de que exactamente esté ahí. Entonces el código me exige que haga lo siguiente. Si estoy haciendo un análisis en la dirección Y, ¿cuál es la dirección perpendicular a la dirección de análisis? Obviamente la dirección X. Entonces me está diciendo, calcula esta distancia, cualquiera que sea. Llamémosle L. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar L por el 5%. Y eso me va a decir cuánto tengo que moverlo. Entonces, tengo que moverlo eso en esta dirección, en la dirección negativa, digamos, y en la dirección
positiva en ambas direcciones. Ok, en este caso es evidente que la que va a causar los efectos más desfavorables es moverlo en la dirección negativa, porque ¿qué va a hacer eso? Va a amplificar la distancia que existe entre el centro de rigidez y el centro de gravedad. Esa excentricidad va a ser amplificada porque originalmente estaba aquí, pero si lo muevo acá ya no va a estar ahí, sino que va a estar hasta acá. El brazo crece y por ende crece el momento. Ahora, ¿por qué me pide entonces que lo mueva en esta otra dirección? Porque podría suceder, y esto es importante, voy a borrar para que lo puedan ver, podría suceder que al hacer esto, que al moverlo en la dirección positiva, termine moviéndolo del otro lado del centro de rigidez. ¿Qué pasa si lo muevo del otro lado del centro de rigidez? Lo que va a pasar es que si lo tengo, digamos, de un lado acá, por ejemplo, este sería moverlo en el lado negativo y este sería moverlo en la dirección positiva. Entonces esto me va a generar un momento torsor en un sentido. O sea, esta distancia y haberlo movido hasta acá me va a generar un momento torsor en un sentido. Porque vean, esta fuerza resultante ya no va a estar aplicada acá, sino que lo voy a aplicar en la nueva posición que calculé, aplicando el 5% que me pide el código. Ok, y entonces esto me va a generar una rotación en un sentido. Si sucede de que al hacer esto termino por mover del otro lado del centro de rigidez, voy a tener ahora esta excentricidad que está acá. Y no voy a decir, bueno, pero es que esta es mayor, entonces no voy a tomar en cuenta esta. No, sí la tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto me va a generar un momento torsor en el otro sentido, en el sentido contrario de lo que me generaba este que está acá. Bueno, ¿y qué contribuye a eso? ¿Qué sucede si pasa eso? Bueno, lo que pasa es que recuerden que todos estos muros van a resistir esta rotación. Ahora, esto está asumiendo que esto está rotando en una sola dirección. Entonces, estas fuerzas van a actuar de manera tal que van a resistirlo. Ahora, si yo cambio esta dirección y lo muevo en otra dirección, estas fuerzas no van a actuar en este sentido ya, sino que todas van a tener que actuar en el sentido contrario. ¿Y qué sucede si actúan en el sentido contrario? ¿Qué es tan importante de esto? Me van a decir, si no está actuando en el sentido contrario. Es importante porque, piénsenlo, originalmente, y primero hice el análisis eh, traslacional por traslación directa, que es este que está acá. Bueno, y olvídense de esto quizá aquí arriba porque no tiene importancia. El punto es que en el análisis por traslación directa, esto no está sucediendo, entonces no tiene nada que ver. En el primer análisis, entonces lo que voy a hacer ahorita es borrarlo. Voy a borrar todo esto. Lo que quedó claro el punto y lo que acaba de explicar. Ok, entonces en el primer análisis, ¿qué es lo que va a suceder? Que si esta fuerza está actuando en el centro de gravedad sin moverlo, porque en el primer análisis no lo voy a mover 5% en ninguna dirección, lo voy a dejar en su lugar. Entonces, estos muros tienen que generar una fuerza hacia abajo o ambos para resistir esta fuerza que está acá. El análisis final es la suma del análisis traslacional que este y el análisis rotacional. Entonces, en este caso está actuando hacia abajo y está actuando hacia abajo la fuerza. Luego tengo que sumar las que resulten del análisis torsional, del análisis rotacional. Si se fijan, en el caso original esta fuerza actuaba hacia abajo, o sea que va a sumar con esta. Y esta que está acá actúa hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a restar con esta. Entonces va a terminar aliviando fuerza acá. Pero si lo que pasó fue que moví el centro de gravedad en la otra dirección aplicando el 5% de excentricidad y ahora tengo un momento torsor en la otra dirección que tengo que tomar en cuenta, aquí voy a tener una fuerza que va a actuar hacia abajo, que entonces la voy a tener que sumar con esta también. O sea que siempre la idea es buscar el caso más desfavorable, por eso lo voy a mover en este sentido, y no solo en este sentido, sino que cuando haga el análisis en la dirección aquí lo voy a mover en este sentido y en este sentido. Siempre buscando que, bueno, si resulta que no me mueve del otro lado el centro de rigidez, no importa, simplemente voy a tomar el que me quede más lejos. Pero si me mueve del otro lado el centro de rigidez, tengo que hacer el análisis torsional de nuevo, porque me va a generar fuerza en la otra dirección, que van a ser desfavorables al momento de sumar con el análisis traslacional directo, que es este.
porque podría ser que estén sumándole en vez de restándole. Entonces, siempre voy a tratar de buscar el caso más desfavorable. Por eso es que lo muevo en todas las direcciones, en las 4 direcciones. En X negativo, X positivo, Y negativo y Y positivo. Y si resulta que X positivo en este caso quedara antes acá y no, lo que va a pasar es que va a checar la excentricidad, entonces va a tomar X negativo y me voy a olvidar de este otro análisis. Como les dije, no tiene sentido hacerlo. Pero si me mueve del otro lado, ahí sí tiene sentido hacerlo. Porque entonces siempre tengo que buscar las fuerzas que sean aditivas. Pues entonces de la ecuación para calcular esas fuerzas rotacionales. Ya quedaron claros y les expliqué, ¿verdad? Lo de el 5% de excentricidad, de lo que estábamos hablando ahorita. Ok, entonces, bueno, ¿para qué hago este 5% de excentricidad? Porque lo que sucede es lo siguiente. El código AC7 me pide amplificar la torsión accidental. Pero esto es lo interesante del ACE con respecto al reglamento de nosotros. Y es que el ACE me dice, si tenés cierta irregularidad, amplificarlo. Si no, no. Pero, ¿qué es lo que hago para saber si tengo cierta irregularidad? Es una medida cuantitativa acá. En el reglamento de nosotros no, es cualitativa. Solo nos dice, mira, si tenés esto y esto y esto, y describe ciertas cosas. Entonces, aplicar la ecuación para la torsión. Pero es una sola ecuación para la excentricidad. No es como que puede ir variando el número dependiendo qué tanta excentricidad realmente tenga, qué tanta irregularidad tenga. En este caso va a depender de qué tanta irregularidad tenga. Entonces el AC7 nos dice lo siguiente. La irregularidad torsional, ¿verdad? Tengo dos tipos de irregularidad torsional. Tengo irregularidad torsional del tipo 1, que es la más común. Bueno, realmente, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay varios tipos de irregularidad torsional. La que tiene que ver con el hecho de mover el centro de masa o centro de gravedad es la irregularidad torsional del tipo 1. Ahora, la irregularidad torsional del tipo 1 se divide en dos, tipo 1A y 1B. Si la relación entre la deriva máxima y la deriva promedio de piso es mayor a 1.2, y ya les expliqué en la clase presencial lo que era la deriva, es mayor que 1.2, entonces tendremos irregularidad torsional del tipo 1A. Ahora, si dicha relación, que es la relación entre la deriva máxima y promedio, es mayor que 1.4, en ese caso lo que tenemos es irregularidad torsional extrema, que es irregularidad torsional del tipo 1B. El código establece que cuando tenemos irregularidad torsional del tipo 1, el momento torsor se debe amplificar utilizando el factor de amplificación, que es este. Este factor de amplificación lo que voy a hacer es tomar este dato que está acá, este variable que está acá, es el desplazamiento máximo. Desplazamiento máximo en el nivel de estudio, asumiendo que no he amplificado nada. Y este que está abajo es el desplazamiento promedio de dos ejes extremos paralelos de la estructura en el nivel de estudio calculado asumiendo que no he amplificado nada. Básicamente a x igual a 1 me está diciendo que la primera vez estoy asumiendo que no he amplificado nada. Y luego lo que voy a hacer es tomar estos desplazamientos máximos, este desplazamiento promedio, el desplazamiento máximo entre 1.2, el desplazamiento promedio, elevando esto al cuadrado, me va a decir cuánto tengo que amplificar si es necesario. El factor de amplificación no debe ser menor que 1. O sea, ¿qué me está diciendo? Que no voy a tomar un factor de amplificación menor que 1 porque si hago eso, lo que voy a hacer es disminuir la excentricidad y lo menos que el código me permite es 5%. Porque este factor se lo voy a aplicar a la excentricidad, al 5% inicial. Espero que queden claros de eso. O sea, esta amplificación va a ir sobre el 5% que ya calculé, que ya estoy tomando en cuenta. Entonces, ¿pero cuándo lo voy a hacer? Bueno, si tengo irregularidad torsional, si no, no voy a amplificar nada. Entonces, este factor de amplificación no debe ser menor que 1. O sea, estamos hablando que 5% lo voy a tener, pero tampoco debe exceder 3. Esto quiere decir que como valor máximo deberíamos utilizar una amplificación igual a 15%. ¿Por qué? Porque si el factor es de 3, pues agarro el 5%, lo multiplico por 3 y voy a obtener un 15% de amplificación. ¿15% de qué? Bueno, 15% de la dimensión en planta perpendicular a la dirección de análisis o a la dirección del sismo para el cual se realiza el análisis, que es lo mismo. O sea, lo que me está diciendo es lo siguiente. Espero que queden claros. Yo inicié asumiendo que iba a mover 5%. Hice el análisis y mido los desplazamientos. Supongan que esto ya es el análisis total, estoy tomando en cuenta el análisis traslacional y el análisis rotacional juntos, y entonces lo que hago es
medir este desplazamiento que está acá y este desplazamiento que está acá. Y con respecto a esto saco un desplazamiento promedio. Ok. Y lo que hago aquí, según esto, es lo que me dice, bueno, si la relación entre la deriva máxima y la deriva promedio, lo que voy a hacer es dividir eso de piso, es mayor que 1.2, entonces tendremos irregularidad torsional del tipo 1A. Si ya tenemos irregularidad torsional, sea del tipo 1A o del 1B, lo que tenemos que hacer es amplificar, es hacer un factor de amplificación. ¿Y qué es lo que voy a amplificar? Este 5% que tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo lo voy a amplificar? Bueno, con este factor que está acá. Tomo este factor que está acá. Si obviamente tengo irregularidad torsional, me va a dar mayor que 1. Supongamos que me da 1.5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar este 5% en un 50% adicional. O sea, voy a tomar 0.05 y lo voy a multiplicar por 1.5. Y lo que sea que eso me dé, ese va a ser mi nuevo factor. ¿Cuánto me va a dar? Veamos. Entonces, en este caso me daría 0.075. Lo que significa que esto es igual a un, ¿cuánto? A un 7.5%. Entonces, ¿qué significa? Que lo que tengo que hacer es volver al análisis porque tengo irregularidad torsional. Por eso. Porque ¿cómo sé que tengo irregularidad torsional? Haciendo esta relación entre la deriva máxima o deriva o desplazamiento, para este caso da igual el que tome, deriva máxima y deriva promedio de piso. Y si me da mayor que 1.2 ya tengo irregularidad torsional del tipo 1A. Si me da mayor que 1.4 ya tengo irregularidad torsional del tipo 1B. No importa cuál de los dos tenga, para los dos tengo que amplificar. Lo que importa luego es qué tipo de estructuras pueden tener qué tipo de excentricidad, pero ese es otro asunto. Por ejemplo, las estructuras de vital importancia no pueden tener, que en este caso serían estructuras del grupo A, no pueden tener irregularidad torsional del tipo 1B, que sería irregularidad torsional extrema, no pueden tenerlo. Pero bueno, volviendo al punto. Cualquiera de los dos que tenga, tengo que amplificar. ¿Ok? Entonces, como tengo que amplificar, entonces simplemente hago esta amplificación. Supongamos que, como les digo, que este factor me da, hago esto y el factor me da que es 1.5, como les digo. Eso significa que este 5% inicial, perdón, significa que este 5% inicial tengo que aumentarle 1.5, me va a dar 7.5%. O sea que tengo que regresar y mover el centro para el análisis torsional, obviamente, o sea, para este análisis que está acá, tengo que venir y mover el centro de gravedad o centro de masa 7.5% en una dirección, 7.5% en otra dirección, 7.5% en esta dirección y 7.5% en esta dirección. O sea, volver a analizar todo de nuevo, volver a hacer todo de nuevo, tomando en cuenta eso, porque tengo irregularidad torsional. Irregularidad torsional se refiere a que el edificio es demasiado irregular y se va a torcer mucho, entonces tengo que volver a hacer el análisis amplificando la fuerza, porque obviamente al mover más el centro de gravedad, entonces voy a amplificar todas estas fuerzas que están acá. Y esa es la idea. Porque tengo irregularidad torsional, lo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Cuál sería lo ideal de una estructura? Que no la tenga, obviamente. Lo ideal sería que no la tenga. Ahora, si sucede que la tienen, no es el fin del mundo. Simplemente tengo que amplificar la fuerza. ¿Va a ser más costoso la estructura? Sí, sí, va a ser más cara, obviamente. Deberíamos tratar de evitarla. ¿Sí? Deberíamos tratar de corregirla. Deberíamos de hablar con el arquitecto inicialmente y decirle, mira, la estructura tiene irregularidad torsional por este motivo. Si es posible, podemos hacer esto, esto y esto para evitarla. Que en este caso sería tratar de traer el centro de rigidez lo más cercano posible al centro de masa, jugando con estos elementos sismoresistentes, su rigidez eh, su distribución, ¿no? Para acercar lo más posible el centro de rigidez al centro de gravedad o centro de masa y evitar tener esta irregularidad torsional. Si se puede, se hace. Si el arquitecto no está dispuesto, si por el dueño dice no, no puede ser así, entonces pues tenemos que vivir con ello y simplemente hacer el análisis correspondiente. Ahora, como les digo, no puedo tener irregularidad torsional extrema, o sea, este factor, la relación 1.4 no puede ser 1.4 y tener irregularidad torsional extrema para una estructura de vital importancia, como un hospital, por ejemplo, una estructura del grupo A, no puedo tenerla. Entonces, en ese caso, no ni siquiera es discutible. Ya no vamos a venir
a negociar nada con nadie. Decía, esta es una estructura de tal importancia, no puedo tener irregularidad torsional extrema acá. No hay nada que discutir ahí, simplemente no se puede, entonces hay que rediseñar las cosas. Pero bueno, esa es la idea final, ¿no? Todo eso que está ahí va a quedar claro cuando hagamos este ejemplo. En este ejemplo vamos a poner en práctica todo lo que estuvimos discutiendo y espero que todo eso quede claro cuando realicemos este ejemplo. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video les pueden dar like, se pueden suscribir. Ya son mis alumnos, creo que ya están todos suscritos. Si no son mis alumnos y quieren aprender de mí, pues genial, como les digo, se pueden suscribir. Si tienen cualquier pregunta me la pueden preguntar en la caja de comentarios, y si son mis alumnos ya saben que tienen mi número de teléfono y mi correo y me pueden preguntar cualquier pregunta. Eso sería todo por clase de hoy.